Próximamente entiendo que el lunes o martes sabremos, ¿verdad? Si van a tener algún tipo de... ¿Sí? Martes o miércoles, ok. Así que estamos pendientes, ¿verdad? Las páginas de internet para saber cuándo sería, para apoyar a esta familia, estar con ellos, pero no solamente en este momento, sino de aquí en adelante tenemos, ¿verdad? Un peso con esa familia, de estar con esos niños que ahora mismo perdieron a su mamá, pero sabemos que como ella le servía al Señor, ella está mucho mejor que nosotros, así que los que necesitan en este momento son su familia. ¿Alguien más que tenga alguna petición de oración? ¿Petición de oración para orar? ¿Sí? Ah, ok, sí, oramos por Katy. ¿Alguien más? Luis no está aquí, pero oro por Luis Martínez, que nos visitó. Él próximamente lo van a estar operando de una rodilla, así que vamos a orar por él. ¿Sí? Alberto. Ok, oramos por Alberto. Amén. Oramos por él. ¿Alguien más? Si no, pues oramos. Señor y Padre, tu iglesia se une en oración. Le damos gracias, Padre, porque podemos ir ante el trono de tu gracia por medio de la sangre de Cristo. Gracias, Padre, porque abres el camino a tu trono. Y nosotros, inmerecedores de ello, nos abres el camino para poder entrar y abiertamente y en libertad, en confianza, poner nuestras peticiones, Señor. Te pedimos por la familia de Wanda, por sus chicos, Señor, que seas tú, Padre, no solamente dándoles consuelo, sino que nosotros como iglesia podamos ser de bendición para ellos. Padre, que como iglesia podamos sentir el dolor de la partida y podamos estar con ellos en este momento de tristeza. Pero sabemos que aunque es un sabor agridulce la muerte, sabemos, Señor, que Wanda está gozándose en tu presencia, Señor, y que ya el dolor ha cesado. Pero Padre, te pedimos por el dolor que siente su familia en este tiempo, Señor. Te pido por las peticiones, te pido por la petición de nuestra hermana Alicia, por Alberto, Señor, que seas tú con él en sus situaciones, Padre, tomando control. Te pedimos por Luis Martínez, Señor, que tú, Padre, si es tu voluntad, seas en su cuerpo, oh Padre, que él pueda tener próximamente esa operación que va a tener y que seas tú, Señor, como médico por excelencia, cubriéndolo en ese tiempo, Señor. Te pido por tu iglesia, Padre, tú sabes los planes que se están dando de movernos a este nuevo local. Señor, te doy gracias por las manos que han comenzado a trabajar para preparar ese lugar. Gracias, Padre, porque has puesto un deseo ardiente en los hermanos de servir. Padre, yo te pido que tu bendición sea con cada uno de ellos, que sea con cada uno de los líderes, Señor. Y Padre, que seas tú moviendo tu iglesia a lo que tú quieres, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu plan y tu propósito son inquebrantables. Te pedimos estas cosas, te pedimos por Katy, por su salud también, Padre. Te pedimos estas peticiones en el nombre de Jesús. ¿Nombre de Jesús? Amén, amén. Así que le pedimos a los chicos, a los niños, que pasen por acá para que vamos a orar por ellos. Y como ustedes saben, en nuestra iglesia, ellos no son el futuro, ellos son el presente de esta iglesia y por lo tanto dedicamos tiempo para ellos, para el crecimiento espiritual de ellos. Así que les dejo con Limaris que nos cuente un poquito de lo que va a haber allí. Dios los bendiga a todos. En el día de hoy le vamos a hablar sobre nosotros somos diferentes, pero a la misma vez somos iguales. Podremos ser diferentes físicamente, ¿verdad? Unos somos altos, unos bajitos, unos rubios,
unos blancos, unos de color, ¿verdad? Pero todos tenemos derecho a ser respetados, a ser amados. Y como el Señor nos enseñó en su palabra, ¿verdad? Tenemos que amar al prójimo como a ti mismo. De eso le vamos a estar hablando en la clase de hoy a estos niños. Le pedimos, ¿verdad?, a los padres que también en su hogar le hablen de eso también, porque eso es importante. Nos debemos respetar y amar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, oh Padre Celestial, por darnos la oportunidad de estar aquí hoy, Señor. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu consuelo, Señor, y por tu paz. Te pedimos, Señor, que me utilices, que yo pueda estar con estos niñitos hoy, que pueda llevar tu palabra de una forma sencilla y que ellos lo puedan comprender y que lo puedan aplicar. Gracias, Señor, nuevamente. Te lo pedimos al dulce, bendito nombre de Jesús. Amén. Si necesitan, ¿verdad?, los papás que están aquí, nuestra hermana Lesbia, ella va a estar a cargo de cuidar de 1, 2, 3 añitos, o que pueden comunicarse con ella, sería entonces en la iglesia del niño. Amén. Así que ahora vamos a tener un tiempo para hablar un poco de la palabra del Señor. Así que buscamos en nuestras Biblias en el libro de Nehemías. Nehemías está un poquito antes de Salmos, un poquito antes de Esther. Nehemías, libro del profeta Nehemías, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1. Gracias, mi amor. Nehemías, capítulo 1. Y el título de este mensaje es Edificando bajo resistencia. Edificando bajo resistencia. Así que leemos la palabra en Nehemías, capítulo 1. Dice así: estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A finales de otoño, en el mes de Quisleo del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ahani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto, esa palabra es importante, pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, y esta parte es bien importante, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que te dije, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Padre.
Gracias porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean completamente preparados para toda buena obra. Señor, te pedimos que esta palabra no solamente se quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón. Y que no solamente se quede en nuestra mente y nuestro corazón, sino que se haga obra en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Oh Padre, yo te pido, Señor, que este tiempo que tengamos en la palabra sea un tiempo deleitoso, un tiempo donde aprendamos y podamos conocerte más a ti, Señor. Y que aún esto escrito en el antiguo pacto nos muestra principios que podemos vivir, un sistema de principios para el nuevo pacto que estamos viviendo actualmente, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Siempre me gusta explicar que cuando nos decimos en el nombre de Jesús es que estamos orando por medio de Él. Por eso decimos amén, que así es, que así sea. Amén. Estas son las palabras que los gobernadores dicen cuando toman posesión en Puerto Rico. Juro solemnemente que mantendré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior y exterior, que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas y que asumo esta obligación libremente y sin reserva mental, ya no lo sabe de memoria, ni propósito de evadirla, y que desempeñaré bien y fielmente los deberes del cargo que estoy próximo a ejercer. Así me ayude, ¿cómo es? Así me ayude Dios. Si nuestros líderes se dejaran llevar por la última frase, solamente la última frase de su juramento, qué diferente sería nuestro país. Lo repiten a veces como el papagayo, pero así le ayude Dios. Ahora, ¿saben que en ese tiempo cuando se hizo el juramento, la religión en ese tiempo ¿cuál era? El cristianismo. Así que cuando está diciendo así me ayude Dios, no está hablando de así me ayuda Alá. Está hablando de Dios Todopoderoso Jehová, al que tú y yo le servimos. Pero es fácil para todos nosotros, es bien fácil para las noticias, para los periodistas, es bien fácil analizar y examinar y conversar acerca de los problemas que tenemos en nuestro país, acerca de los problemas que tenemos en el mundo. Es fácil. Pero lo que necesitamos son personas que hagan algo al respecto. No que simplemente analicen o examinen o simplemente conversen sobre los problemas del país o se quejen. Necesitamos personas que hagan algo al respecto. Nuestro pastor siempre dice que donde no hay un líder, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero donde hay un líder que establece bandera y dice esto es lo que hay, por aquí es que vamos, ahí se mueve todo el mundo, ¿verdad que sí? Y yo sé que aquí hay líderes en cada uno de ustedes, hay líderes en sus casas, hay líderes en sus trabajos, yo lo sé. Y muchas veces esas personas que están a tu alrededor tienen bendición porque tú estás allí. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a hablar de la historia de Nehemías. Y me gustaría que nos adentremos al contexto de la vida de Nehemías y entendamos un poco más lo que estaba ocurriendo en ese momento, para ese tiempo, para esas personas. Después de décadas de cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, las murallas habían sido destruidas. Las murallas del pueblo de Jerusalén habían sido destrozadas. Así que había una necesidad
imperante de reconstruir esas murallas. Como dato curioso, tengo 5 datos curiosos del libro de Nehemías. Fun facts, como dicen en inglés. El primero es que si vas al versículo número 1 y yo te pregunto, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Domingo 31 de agosto del 2014. Así que nosotros medimos, ¿verdad? Así es la fecha, ¿verdad? Y lo medimos por meses, días, años. Aquí no es diferente, pero no sé si te percataste de la diferencia de cómo medían el tiempo en ese tiempo. ¿Basado en qué? Vamos a ver. A ver, ¿qué dice ahí? ¿En qué basaban el tiempo ahí? ¿En qué? En los reyes. En el reinado. Así que cuando dice ahí que es el año 20 del reinado del rey Artajerjes, está hablando desde que comenzó ese rey 20 años después. Y rápidamente a mi mente vino ¿dónde estamos? Porque ¿qué año es el año actual? ¿2000? Aproximadamente 2014, aproximadamente, porque no es específicamente 2014, aproximadamente 2014 años después de ¿quién? Así que estamos hablando de otro rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aproximadamente 2014 años, nuestro Rey Jesucristo vino a este mundo. Y nosotros medimos nuestro tiempo basado en ese reinado. Lo que pasa es que el reinado que Él vino a establecer no era un reinado físico. Sus discípulos se confundieron y ellos pensaban que ese gallito que estaba con ellos iba a destronar a César. Pero wow, sus caras cambiaron de semblante cuando vieron a su maestro muriendo en la cruz del Calvario. Es que su reinado iba a comenzar en los corazones, iba a comenzar en su iglesia, iba a comenzar y a crecer hasta lo último de la tierra, dice la palabra. Hasta que entonces Él regrese por su iglesia y comience entonces el reinado físico en los cielos nuevos y la tierra nueva. Dato curioso número 2. Nehemías era copero del rey. ¿Alguien sabe lo que era un copero? Copero era uno de esos oficios más peligrosos que existían en ese tiempo. Porque el copero tenía que probar el vino del rey antes que el rey. Así que el primero que se iba a morir por envenenamiento era el copero. Nehemías estaba en una posición muy peligrosa, pero solo los fieles eran puestos en ese lugar, solo los fieles al rey. Dato curioso número 3. Hubo mujeres que fueron parte de la historia de la construcción. Capítulo 3, versículo 12. Salum, hijo de Alojes, y sus hijas repararon en la siguiente sección. Hubo mujeres. Así que, mujer que me escuchas, tú eres parte del plan de Dios. Hay gente que dice, no, que eso de construcción es solamente para hombres, pero este tipo de construcción es para todos. Es para todos. Yo he visto mujeres que mezclan cemento, ¿verdad que sí? ¿Qué está pasando? Ahí yo las veo. Jovencita. Dato curioso número 4. Las murallas se terminaron en 52 días. 52 días. Imagínense reconstruir, empezar desde cero y construir el morro en 52 días. ¿Lo lograríamos? Ya mismo sabremos por qué. Ya mismo sabremos la respuesta de cómo eso se logró. Y finalmente, dato curioso número 5, el diseño de nuestros púlpitos
de nuestras iglesias viene de este libro. Capítulo 8, versículo 4. Dice: el escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. Y más adelante dice que estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Así que cuando usted ve que las iglesias tienen un lugar un poco más alto, es basado en este pasaje. No hay nada espiritual en este lugar. Simplemente es un lugar para poder hablar y poder hablarle a todos. Así que de ahí es que sacamos los púlpitos. Interesante, ¿no? Así que ahora quiero ver de qué manera puedo llevar esto en arroz y habichuelas para que todo el mundo entienda, todo el mundo entendamos. Así que lo dividí en 3 puntos. Primeramente es la respuesta de Nehemías al pacto y a la situación que estaba viviendo. Número 2, edificando firme bajo una incesante resistencia. Y número 3, restaurando cada área con el poder de la palabra de Dios. Si me puedes dar un poquito de agua, te lo voy a agradecer, Katy. Así que, Nehemías, capítulo 1, respuesta guiada por el pacto. Dice la palabra, versículo 1, que Nehemías recibe noticias en noviembre o diciembre del año 446 antes de Cristo. Más o menos por ahí, por Navidades, ¿verdad? Ese es lo que menciona aquí como el mes de Quisleo, el año 20 del reinado. Está hablando del 446 antes de Cristo. Noviembre, diciembre. Pero entonces en el capítulo 2 es que entonces recibe la respuesta a la oración que acabamos de leer. Dice que a comienzos de la primavera, o sea en abril y mayo del año siguiente, le servía vino al rey, versículo 1, capítulo 2, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado. Vamos a ver si podemos explicar esto un poquito más sencillo para que todos lo podamos entender. Primeramente, en la oración que hizo Nehemías, él le recordó al Señor, aunque Dios no hay que recordarle nada, pero es que está hablando de algo que no solamente lo hizo él, lo hizo Moisés. Le recordó a Dios el pacto. Y yo les pregunto, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? ¿Un qué? ¿Un acuerdo? ¿Un compromiso? ¿Un juramento? ¿De qué estábamos hablando ahorita? Sí, que el juramento del gobernador es un juramento que el gobernador hace a ¿quién? Ante su pueblo, para cumplirlo. Hablamos de eso después. Pero aquí estamos hablando del pacto, del antiguo pacto que Dios hizo con su pueblo. Y sabemos que cuando Nehemías va delante del Señor, él va por la situación que él ha sabido que está viviendo su pueblo. Y dice en esa parte que él, delante de Dios, se arrepintió de su pecado, y no solamente de su pecado, sino del pecado de ¿quién? De su pueblo y de su familia. Pecado es fallarle al pacto, al acuerdo original. ¿Y cuál fue el efecto en la vida de Nehemías? ¿Cuál fue el efecto de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento? ¿Qué hubo en el capítulo 2? Mucha ¿qué? Tristeza. Y luego de esa tristeza, hubo ¿qué? Confesión.
arrepentimiento. Y luego de ese arrepentimiento y esa confesión, hubo súplica. Súplica no es simplemente decir en nombre de Jesús, amén. Súplica, clamor, es una oración ferviente. Y dice que después de esa súplica, meses después, hubo una respuesta al tiempo de Dios. Y después de esa respuesta, y Dios le dio a Nehemías un diseño. Luego de ese diseño, Dios le dio una estrategia, y vamos a entrar ya mismito en eso. ¿Por qué rayos hablamos de estrategia? Porque era necesaria. Y finalmente, dos cosas. Nehemías creó expectativa en el pueblo lo siguió y manos a la obra. Así que podemos ver unos principios en la historia de Nehemías que nos pueden aplicar a nosotros, y eso lo vamos a ver más adelante. Si vemos en la parte del pacto, dice en la parte del versículo 8, capítulo 1, si son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí, entonces, aunque se encuentren lejos, yo los volveré a traer. Así que él estaba yendo al pacto original y diciéndole: Dios, tú dijiste que si nos arrepentíamos, nos ibas a traer de vuelta. Fue directamente al pacto. La situación: murallas derrumbadas, ciudad indefensa, preocupado por las necesidades de su pueblo, pecado ante el pacto de Dios, preocupado por el pecado de su pueblo y de su familia que habían cometido, y no solamente el pecado de ellos, sino el de él mismo, personal. Situación: pecado trae ante el pacto tristeza. Tristeza por la situación física, las murallas estaban derrumbadas. Tristeza por la situación espiritual. Tristeza y preocupado por la gloria de Dios. Y luego hubo confesión, súplica, respuesta. Y entonces dice más adelante que cuando él fue al rey y él cuando se quedó aterrado, quiere decir que él se dio cuenta que Dios estaba contestando la petición que él había hecho. La petición que había hecho a mediados de noviembre, diciembre del año 446 fue contestada con una tristeza que puso en él y con una respuesta del rey. Un rey que no le servía al Señor. Pero entonces, miren lo que pasó. El rey se agradó de la petición que él hizo. Y no solamente le dijo: ve y reconstruye esas murallas, sino que le dio provisiones, materiales, le dio escolta. Oye, dice aquí: debo agregar que el rey mandó oficiales de ejército y jinetes para protegerme. El hombre estaba bien vaqueado. Cuando llegó a Jerusalén, dice que lo primero que hizo fue inspeccionar los daños. No anunció a nadie su llegada, sino simplemente fue a ver los daños. Versículo 11-16. No anunció sus planes hasta el versículo 18. Se fue de noche. Estrategia. Porque muchas veces en nuestra vida vamos a tener que pensar bien lo que hacemos. Por el próximo punto que les voy a enseñar. Y es que después de esto, entonces él le dijo al pueblo estas palabras. Después que vio cómo estaba todo, vio diseño, estrategia, luego creó expectativa. En el momento de Dios dijo: ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. ¿Saben lo que pasó? El pueblo le dijo: sí, reconstruyamos las murallas. ¡Wow! Un pueblo deseoso de reconstruir
las murallas de Jerusalén. Ahora, ¿saben por qué en 52 días se logró construir las murallas de Jerusalén? ¿Saben por qué? Si leen después en su casa el registro, porque esto parece un registro de construcción, en el capítulo 3 en adelante vamos a ver que cada uno construyó la muralla que tenía delante de su casa. Delante de su área. Y comienza hablando, Pepito y Tomás construyeron la muralla que tenían al frente de su casa en tal lugar, en tal. Él y Tomás, y entonces sigue diciendo y sigue hablando. Cada uno construyó la muralla que tenía al frente de su hogar. Esto es un principio para nosotros como iglesia. Es un principio porque la realidad es que ahora que estamos viviendo una transición donde nos vamos a mudar a otro lugar, nosotros como iglesia tenemos que entender que el pastor no puede edificar solo, que los líderes de esta iglesia no pueden edificar solo, y que Dios ha puesto en ti, si has creído en Jesucristo, ha puesto un don o dones para que tú los pongas en acción en la iglesia. La iglesia no es un lugar donde hay una sola persona y los demás son espectadores. Todos somos parte de la iglesia. Y yo sé que Dios ya te ha estado hablando de lo que quiere hacer contigo. El llamado es: construye la muralla que tienes al frente. ¿De qué estamos hablando en Arroyo y Habichuela? La muralla que tienes al frente es tu familia. La muralla que tienes al frente es tu trabajo. La muralla que tienes al frente es tu escuela. La muralla que tú tienes al frente es tu universidad. La muralla que tú tienes al frente es tu comunidad, son tus vecinos. La muralla que tienes al frente es el pueblo de Yauco. Y Dios nos está mostrando que la estrategia que hizo con las murallas en el pueblo de Jerusalén es la misma estrategia que Dios quiere hacer con su iglesia. Porque dice la palabra que todos somos sacerdotes y ministros de un nuevo pacto. Así que cuando pregunten aquí, ¿quién es el ministro de la iglesia cristiana de Jehová Jireh? Además del pastor Orlando Brin, yo también. Ministra, ministro, ministra, ministro, ministra, ministro, ministra, ministro, ministra, ministro, todos. Todos somos parte de un cuerpo. Ahora, cuando las cosas de Dios van encaminadas, siempre en este mundo caído hay resistencia. Pero Nehemías edificó firme bajo incesante resistencia. Capítulo 2, versículo 10. Ahora bien, cuando Sanbalat y Tobías se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Imagínese usted que está en un área de necesidad. Imagínese que usted, Dios lo envía a no sé dónde, en Oriente por allá, y hay una comunidad que ha sido olvidada y Dios lo llama como misionero a ser de bendición a ese grupo. Y de momento aparece alguien y dice: mira y que viene a ayudar a esta gente. Ay, por Dios. Siempre, cuando Dios establece el plan para nuestras vidas, siempre hay resistencia. Pero no solamente se molestaron, en el versículo 10, capítulo 2, se burlaron. Versículo 19 dice: sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, porque también se agregan gente, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué estás haciendo? ¿Se rebelan contra el rey? Y él le contestó, versículo 20: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal y reclamo histórico en Jerusalén. ¡Puf! Pero no solamente se burlaron, amenazaron. Capítulo 4, versículo 1.
dice que Sanbalat se enteró de que estaban reconstruyendo la muralla y se enojó muchísimo. Se puso furioso, se burló de los judíos. Y dice que reunió, Tobías dijo, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Dice que ellos se unieron, hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre ellos. Pero escúchame bien, porque hay mucha gente que cuando de momento tenemos una actividad y se cancela porque hay lluvia, dicen, eso fue el diablo. Eso es el diablo, eso es el diablo. Mi hermano, no es el diablo. El diablo ya no tiene poder. Lo único que puede es asustar. Porque en la cruz del Calvario ya ha sido vencido. Pero ¿qué sí puede hacer? Asustar, mentir. Es the master of the guise. Así que usó estas personas para amenazar al pueblo de Israel, no realmente para atacarlo, sino para ¿qué? Intimidarlo, ponerlos temerosos y detener la obra. Amenazaron con atacar. Pero mira qué brutal, versículo 14 y 15. Dice, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, pongan su mirada en el Señor, quien es grande y glorioso. Y luchen por sus hermanos, sus hijas, sus hijos, sus esposas y sus casas. Algo brutal de la estrategia de Nehemías es que después que supo todas estas cosas, tenían con una mano tenían la carga para reconstruir y con la otra mano tenían la espada. Y esa gente, cuando se enteró que toda esa gente estaba armada, no se atrevieron ni a pasar por el lado. Hermano, ¿dónde está tu espada? ¿Dónde está tu espada? Amén. Pero no solamente amenazaron, sino que también jugaron sucio. Querían distraer a Nehemías. Capítulo 6. Dice que Sanbalat le dijo y Tobías y Gesem le dijeron a Nehemías, Nehemías, aquí hay un problema, vente, vamos a reunirnos afuera del pueblo y vamos a reunirnos y vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a resolver esto. ¿Sabes lo que Nehemías le dijo? No tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para hablar con ustedes. Ay, ay, ay. Pero no solamente quisieron distraer, crearon un chisme, una calumnia de lo que Nehemías estaba haciendo, sino que también contrataron a un profeta falso para que fuera donde Nehemías a decirle mentiras. ¿Hasta dónde llega el enemigo para tratar de distraernos y de sacarnos del lugar donde Dios nos tiene? Hermanos, vamos a tener resistencia. Y yo en estos días escribí en Facebook una frase basado en algo que vi. Y es que no sé si ustedes saben que muchos cristianos han muerto por la causa de Cristo en las áreas de Oriente en estos días en Irak. Pero como estamos tan distraídos con nuestros medios electrónicos, estamos distraídos con nuestros periódicos, que son los que nos van llevando a donde ellos quieren, a la noticia que ellos desean que nosotros leamos, la iglesia está totalmente enajenada de la realidad. Y mientras nosotros estamos distraídos, nuestros hermanos allá están sufriendo. Y fue en ese momento que en mi mente vino esta frase: si la iglesia de Occidente, o sea nosotros, hiciera lo que tiene que hacer, estaríamos igual de perseguidos que la iglesia de Oriente. Y alguno diría, no, pero es que aquí vivimos una democracia. Hasta en democracias los cristianos son perseguidos. Vamos a despertar, iglesia. Vamos a despertar y vamos a hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Ya les hablé primero de la respuesta que tuvo Nehemías ante el pacto, la situación, el pecado y cómo entró esa tristeza a su corazón.
Cómo hubo confesión, súplica, respuesta y diseño, estrategia, expectativa, manos a la obra. ¿Y cómo hubo qué? Resistencia a la construcción. Pero finalmente, cuando se logró construir todos los muros, no solamente se construyeron los muros físicos, se restauró cada área de la vida de esas personas con el poder de la palabra de Dios. Capítulo 8. Esdras, el profeta Esdras, dice que en octubre, miren el efecto que tiene una persona que se confronta con el pacto, con la situación que está viviendo y el pecado, y actúa. Tuvo tal efecto que dice la palabra que Esdras se paró en medio del pueblo y leyó la ley. Sencillo, el Antiguo Testamento y mayormente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los leyeron completos. ¿Saben cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Tristeza. Tristeza. Cuando ellos fueron confrontados con el pacto que habían hecho en el monte Sinaí con Dios, sintieron tristeza, arrepentimiento. Sus corazones estaban tristes, pero qué brutal cuando dice el versículo 9 del capítulo 8, luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas, que interpretaban para el pueblo, no solamente la leyeron, sino que la interpretaron. Necesitamos gente que interpreten bien la palabra. Necesitamos que, hermanos, ustedes lean la Biblia y la interpreten bien, y se la interpreten a los demás de manera correcta, trazando la palabra como es debido. Y mira lo que dice, que cuando interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten, ay wow, ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Cuando viene la tristeza, viene también el gozo. Cuando es la tristeza de Dios, la verdadera, el arrepentimiento verdadero, el Señor trae confort, trae agua refrescante a nuestras vidas, porque trae perdón. Dice la palabra que los ricos en ese tiempo oprimían mucho a los pobres en ese lugar. Le llamaban los nobles. Y Nehemías los confrontó con la ley y les dijo, ustedes han sido usureros. ¿Saben lo que es usura? Una palabra jara, ¿verdad? Sencillo. Perdonando la expresión, las tarjetas de Sears, JCPenney. Eso es usura. Le voy a explicar. Usura significa que prestaban dinero oprimiendo a la gente. En palabras de nosotros, es darte una tarjeta de crédito de 50% de interés. Eso es usura. Eso no es el verdadero valor del dinero. Y Nehemías los confrontó a los nobles y les dijo, ahora, como han pecado, restitúyanle las tierras a todos ellos. Imagínense usted que ahora los ricos aquí, venga, no, mira, Luis Martínez, tu terrenito, el que le quité a tu abuelo, está para ti ahí. Eso pasa cuando somos confrontados con el pacto. Pero como vivimos en un tiempo donde no le hacen caso a nada que Dios dice. No solamente ocurrió eso, para que usted vea que los políticos hablan y Nehemías dice que el líder Nehemías renunció a sus derechos. Él lo nombraron gobernador y renunció a sus derechos de gobernador. Él podía tener un manjar en su mesa y dijo no, porque mi pueblo está pasando necesidad. ¡Wow! ¡Qué clase de líder! Y finalmente, el pueblo confesó sus pecados en el capítulo 9, un 31 de octubre. Y eso trajo
alabanza. Versículo 5. Levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces oraron: que tu glorioso nombre sea exaltado y alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Eres el Señor Dios. Y por ahí sigue hablando de la historia del pueblo de Israel, cuando fueron confrontados con la ley y hubo tristeza y hubo confesión y hubo sanidad. Entonces hubo algo bien importante: alabanza. Hermano, no se equivoque. Cuando usted canta aquí, usted no canta como canta en cualquier concierto. Usted está alabando la obra que Dios ha hecho en su vida. Es el efecto de la tristeza del pecado y de haber sido perdonados. Trae alabanza. Alabanza. Ahora, ya vimos la historia de Nehemías. Usted puede leerla en su comodidad de su hogar, un poquito más detallado. Pero vamos a terminar hablando de qué aplica eso a nuestras vidas hoy. De pequeños a grandes, hay una aplicación de la historia de Nehemías en nuestras vidas. Número 1, ya no vivimos en el pacto antiguo, donde si fallabas eras echado. Vivimos en un nuevo ¿qué? Pacto. Un nuevo pacto basado en la sangre de Cristo. Un nuevo pacto basado en la obra de Cristo. Pero perdone que le rompa el cráneo en esta mañana. Lo siento, pero lo voy a hacer, porque ya me lo hicieron. ¿Usted se acuerda de esta imagen de este monte donde hay un risco? Y luego está este otro monte. Y una separación entre los dos montes. Y usted recuerda que aquí decía hombre y aquí decía Dios. Y el hombre estaba separado por, ¿verdad? ¿Por qué? Por el pecado. Y que lo que lo unía es que la cruz. En estos días estaba hablando con un hermano y me rompió el cerebro. ¿Sabes qué, Josué? Estamos equivocados. Sí, estamos equivocados porque pareciera que la cruz, en medio de esa separación, nos hace entender que nosotros somos los que caminamos la cruz y llegamos a Dios. Y eso no es lo que está diciendo la palabra. Lo que está diciendo la palabra es que Dios, no tomando, ¿verdad? No siendo Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Él pasó el gap que había, se hizo hombre, caminó con nosotros, cumplió la ley perfecta del antiguo pacto. ¿Y qué hizo? ¿Caminó qué? La cruz. No solo la caminó, la sufrió. No fuimos nosotros los que caminamos la cruz. Fue el Señor Jesucristo el que caminó la cruz por nosotros, en nuestro lugar, para que ahora Él sea nuestro camino al Padre. ¿Me entiendes, mi hermano? ¿Entiendes ahora? Qué fuerte cuando me dijo ese hermano eso. Yo me quedé, es cierto. Es Cristo el que, basado en mejores promesas, en su sangre, en la obra de Él ya cumplió el pacto y lo sigue cumpliendo y lo seguirá cumpliendo eternamente. Ya tú no tienes que cumplir el antiguo pacto. Y dice la palabra que este pacto está basado en el mismo pacto que hizo con Abraham. Dice la palabra que habían en ese tiempo, ¿verdad? Los pactos se hacían, y perdone la expresión, se mataban unos animales y se ponían a los lados de un camino. Y las dos personas que hacían pacto caminaban uno junto al otro. Pero ¿sabes qué?
En el pacto de Abraham, Abraham se durmió. Dios lo durmió. Dice que cuando Abraham se levantó, había un celaje de fuego. Adivine qué. Dios había caminado y había hecho pacto consigo mismo. Dios hizo pacto consigo mismo. ¿Me estás entendiendo? Como lo hizo consigo mismo es inquebrantable. 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 Ese es el nuevo pacto. ¿Qué debe traer ese nuevo pacto a nuestras vidas? Tristeza. Tristeza por nuestro pecado. Tristeza por lo que hemos hecho mal. Pero sabiendo que no tenemos que cumplir el pacto, sino que ya Cristo cumplió, entonces el nuevo pacto te dice: cree en el Señor Jesús. Confía en la obra del Señor Jesús. Confía en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Confía en Él. Esa tristeza trae tres cosas. Si es la tristeza que viene de Dios, como dice Pablo. Tres cosas. Número 1, un nuevo corazón. Dice la palabra en Jeremías que haré un nuevo pacto con ustedes. Te sacaré el pacto, el corazón de ¿qué? De piedra, y pondré un corazón de ¿qué? De carne. Un nuevo corazón. Una nueva mente. Dice la palabra que tenemos ahora la mente ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. La mente de Cristo. Pero no solamente un nuevo corazón, una nueva mente. Tenemos un nuevo espíritu. El Espíritu Santo ha venido a morar para que todo aquel que en Él cree pueda disfrutar de los beneficios que ya Jesús compró para el pacto que Dios hizo consigo mismo. Perdón, ¿te estás confundiendo o estás entendiendo? Los beneficios que compró Jesús en el pacto para ti ahora son visibles en tu vida a través de un corazón nuevo que siente nuevos deseos. Que aun cuando todavía vives en este cuerpo de carne que se va desgastando, el espíritu se va renovando y sientes ahora nuevos deseos de servir a Dios, de agradar a Dios. No porque tú quieras ganar la salvación, ya está gana, sino porque ahora tú tienes unas obras que Dios ha puesto de antemano para que anduvieses en ellas. Y te ha dado una nueva mente para que puedas pensar nuevos pensamientos, para que puedas pensar como piensa Dios. Tu corazón comienza a latir conforme al corazón de Dios, al ritmo del corazón de Dios. Tu mente comienza a pensar como Dios quiere que pienses, porque te ha dado un nuevo espíritu para que puedas estar conectado con Él. Lo brutal del Espíritu Santo es que aun cuando nosotros no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo pide por nosotros. Dice que con gemidos indecibles. Estás pidiendo un carro y Él lo que te está pidiendo es un corazón nuevo, un carácter nuevo. Tú estás pidiendo esto y el Espíritu Santo está pidiendo lo que es necesario para ti. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si en esta mañana hermosa del Señor Dios te ha confrontado y has estado intentando cumplir el antiguo pacto, has tratado de ver cuánto puedes orar, ayunar, a ver si con 5 domingos que vayas a la iglesia Dios te ama un poquito más. Lamento decirte que no vas a llegar. Esa no es la cruz que tú tienes que caminar. Jesús ya cumplió el pacto. Jesús cumplió el pacto por ti y te dice: ven, cree en mí. Yo ya hice el trabajo.
descansa. Si anteriormente no has entendido estas cosas y el Espíritu Santo está tocando a tu vida y te está mostrando que tienes que entregar tu vida a Él, yo te invito en esta hermosa mañana a que levantes tu mano ahí donde estás. Queremos orar por ti. Porque has intentado, pero no has podido. Pero Dios, Jesucristo, lo hizo y venció. Cree en Él. ¿Lo habrá? ¿Habrá alguno o alguna? A lo mejor tú has escuchado este mensaje del Evangelio, pero por alguna razón, situación, has vivido un momento difícil y te has alejado. Dios nunca se ha alejado de ti. Recuerda, Él tiene que cumplir su pacto inquebrantable. Pero tú quieres reconciliarte con el Señor. Tú quieres cumplir el propósito que Dios ha puesto como el propósito que le puso a Nehemías. Para que puedas, si tú quieres cambiar el pueblo, si tú quieres cambiar tu familia, si tú quieres cambiar tu alrededor, tu situación, todo comienza en tu corazón. Dios quiere reconstruir las murallas de tu corazón para que tú puedas construir las murallas a tu alrededor. Dios quiere cambiar tu mente, tu corazón. ¿Habrá alguno o alguna, un hermano que sienta en esta mañana como yo, que necesito reconstruir las murallas de mi corazón? ¿Habrá algún hermano o alguna hermana? Porque yo estoy parado, yo necesito. Nos ponemos en pie. Los que podamos. Gracias, Señor. Tu iglesia te dice gracias. Gracias porque esto fue lo que tú soñaste, esta iglesia. Tú soñaste no solamente esta iglesia local, sino que en este momento alrededor del mundo están tu iglesia en uno solo, adorándote y exaltándote y leyendo tu palabra. Y cuando tu palabra es predicada, hay tristeza. Y cuando hay tristeza, hay arrepentimiento. Padre, nos arrepentimos como tu pueblo porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Que muchas cosas hemos dejado por dejarnos distraer de este mundo. Pero Padre, gracias porque a través de la vida de Nehemías y del pueblo podemos entender que aquello que ellos vivieron aplica a nosotros hoy. Y que este es tu Israel, tu pueblo amado. Ya no hay separación de judíos y de no judíos. Somos un solo pueblo en la sangre de Cristo. Y ahora, Padre, somos tu pueblo. Y Padre, sabemos que no hay que recordártelo porque tú conoces todo. Pero así como hizo Moisés y Nehemías, Señor, te recordamos tu nuevo pacto. El pacto que tú hiciste con tu pueblo a través de la sangre de Cristo. Un pacto inquebrantable. Y a través de ese pacto, Señor, ese evangelio de gracia, tu iglesia se levanta para levantar murallas en la muralla que está más cerca de cada uno. Que en nuestras vidas podamos hacer la diferencia. Que podamos no solamente tener tristeza por nuestro pecado, sino por el pecado de todos. Que cuando estemos allá, no sintamos orgullo de que yo soy cristiano y él no, sino que yo sienta dolor y tristeza por lo que está viviendo. Y que necesita un Salvador, que necesita a Jesucristo. Padre, que podamos tener la compasión como iglesia de llevar el evangelio a cada uno. Gracias, Señor. Te pido que traigas refrigerio a tu iglesia. Que en medio de esta tristeza haya gozo y haya alabanza, adoración a tu nombre. Y Padre, que en esta transición que estamos viviendo como iglesia local, seas tú, Padre, poniendo en cada hermano la conciencia del don que has puesto en ellos, de tal manera que lo pongan en práctica. Y cuando tu iglesia
y cada uno de los miembros de este cuerpo pongan en su don en acción, va a haber resistencia. Pero nos levantaremos firmes, no temeremos lo que me pueda hacer el hombre, como decía el salmista. Y tú irás restaurando. Mientras las murallas físicas de nuestra sociedad se van derrumbando, las murallas de los corazones se irán construyendo hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y te damos un aplauso en esta mañana, Señor, por tu pacto inquebrantable, tu amor inagotable. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, un ratito, un momentito, denme unos minutos para anunciarles un par de cositas que tenemos como iglesia en los próximos días. Primeramente, les seguimos anunciando, ¿verdad? Que ya, ahí vemos a Don Ángel, ya retiró el logo de Se Alquila. Ya vamos a comenzar en este local que está en el pueblo de Yauco. Si vemos más adelante, hay unos slides de cómo nuestros hermanos han ido trabajando en el local. Hay otro más. Aquí vemos cómo ya se han ido derribando murallas y construyendo. Así que, como pueden ver, poco a poco el Señor está moviendo a los hermanos a servir. Y aquí pueden ver cómo ya hay una plataforma. Así que damos gracias a los hermanos que han estado poniendo su granito de arena, construyendo en la muralla que está de frente, ¿verdad? Porque también yo creo que eso tiene que ver mucho con qué Dios te ha dado a ti, tu don y tus talentos, y ¿verdad? Así que por ahí es que vamos a construir nuestra muralla. Tiempo de oración los martes a las 6:30 hasta las 8 de la mañana. Todo el que pueda estar con nosotros aquí, los hermanos que van a orar. Es importante orar. La oración es vital para la iglesia. A veces tenemos más tiempo para las redes sociales que para orar. Esta es la verdadera red social, la oración. El jueves, Evangelio según Marcos. Nuestro pastor sigue el estudio verso a verso del Evangelio según Marcos, el maravilloso mundo de Jesús. Hemos estado aprendiendo muchos principios, muchas verdades que el Señor Jesucristo fue enseñando poco a poco en el Evangelio de Marcos. Es el primer evangelio que se escribió, así que jueves a las 7:30. Si quieres crecer en la palabra, si quieres que el Espíritu Santo te muestre la palabra, únete con la iglesia, porque la palabra está hecha para que sea estudiada en grupo, en comunidad. Los jóvenes Upside Down a las 7:30. Si conoces a algún joven de 11 en adelante, invítalo para que esté con nosotros el viernes. A veces los viernes no tienen nada que hacer, que vengan, que estén con nosotros, compartan con nosotros y reciban de la palabra del Señor. Y tenemos el Congreso Juvenil Extremo, el tercer Congreso Juvenil Extremo, Conexión. El tema conexión surge de lo que estamos viviendo hoy en día. Nuestra juventud está más conectada a las redes sociales que a la gente y que a Dios. Así que hablaremos acerca de cómo conectarnos con Dios y conectarnos con los demás. ¿No les pasa en las mesas que están los jóvenes con los celulares mientras están comiendo y dice, papito, pero vamos a hablar? No, pero espérate, que estoy llegando aquí un mensajito. Conectémonos. Conexión. Y esto está invitado también el público en general. Si alguno de los jóvenes con experiencia que están aquí desean servir ese día, servidores, necesitamos servidores. Va a ser un sitio bien amplio, así que necesitamos, ¿verdad? Los jóvenes, queremos que los jóvenes participen de la actividad, así que ellos nos van a estar sirviendo. Queremos que sean, ¿verdad?, los jóvenes con experiencia los que nos apoyen esa mañana. Va a ser en la iglesia Casa de Restauración, Rancho 13, en el área de Barinas, 335, kilómetro 13.1. Te estará con nosotros el hermano José Elías del Ministerio Especialidades Juveniles. Va a estar el grupo IR Worship. Va a estar con nosotros también, no sé si algunos que ustedes tienen que tienen las redes sociales,
hay muchas fotos que ustedes reciben que dice Arte Radical para Jesús. ¿Lo han visto? Pues ese ministerio comenzó hace mucho tiempo atrás, ahí lo vamos a ver, vamos a hablar sobre él. Comenzó con una hermana que se llama Mayra.